Hola, hoy vamos a hacer un tiramisú con una pequeña variación. Vamos a usar un poco de papaya arequipeña, que le encanta a mi bebé, y pisco. Para nuestro tiramisú vamos a necesitar queso mascarpone, azúcar, café expreso, biscotelas, huevos, un poco de cacao, crema de leche. Vamos a usar pisco en vez de amaretto y nuestra variación la vamos a hacer con papaya arequipeña y un poco de jarabe. Bueno, vamos a empezar con la preparación de nuestro tiramisú. Vamos a usar un poco de café, en este caso tenemos café peruano. Aproximadamente 2 tazas de espresso. Agregamos un poquito de azúcar. Esperamos a que diluya nuestro azúcar. Vamos a hacer una base con nuestras biscotelas para poder hidratarlas con el café. Vamos a usar 3 yemas de huevo. Podrían hacerlo con la batidora, pero yo aprendí a hacerlo manualmente. Cuando vean estas presencias de burbujitas, es momento de agregar el jarabe de goma. Ahora vamos a agregar 250 gramos de queso mascarpone. Incorporamos bien el mascarpone con nuestras yemas de huevo y el jarabe de goma. Como les digo, ustedes pueden hacerlo en batidora, pero cuando yo trabajaba en un restaurante italiano aquí en Suiza, aprendí a hacerlo así. Incorporamos la crema de leche. Y ahí pueden ver la textura de nuestro mascarpone con crema de leche. Y ahora vamos a incorporar la papaya arequipeña. Damos una pequeña mezcla suave, ya no seguimos batiendo para que el volumen no baje. La receta original dice que deberíamos usar amaretto, pero en el menú de degustación que nosotros ofrecemos usamos pisco. Le damos un buen chorro de pisco. Hidratamos todas nuestras biscotelas. Bueno, ya nuestras biscotelas están bien hidratadas y vamos a armar la primera base para nuestro tiramisú. Vamos a armar una pequeña. Ahora cubrimos con nuestra crema. Cubrimos bien la primera capa con la crema y volvemos a incorporar más biscotelas. Biscotelas con nuestra crema y lo llevamos 12 horas a refrigeración o de una noche para el día siguiente.